Hoy Albert nos enseña a cocinar macarrones con carne picada, con dos variantes, con queso y gratinados o sin queso. Eso ya depende de vosotros. ¡Manos a la cocina! Con el aceite bien caliente ponemos la cebolla que hemos picado previamente. Como siempre que se cocina cebolla, le ponemos un poquito de sal para que la cebolla sude y deje mejor sabor. También le agregamos algunas hojas de laurel, eso le dará más sabor a la carne. Y pimentón rojo para darle un toque de color. ¡Alegría! Podéis comprobar con qué entusiasmo cocina siempre Albert. Cuando la cebolla ya está algo hecha, que se ve como más transparente, ya podemos agregar la carne picada. Puede ser de cerdo, de ternera o mezclada. En este caso hay mitad de cada una. La mezclamos bien con la cebolla y le ponemos un poco de pimienta negra para darle un toque especial a la carne. Normalmente la carne viene picada bastante gruesa. Si nos gusta que no se note tanta bola de carne y quede más repartida entre la pasta, a medida que vamos moviéndola, la podemos ir picando al mismo tiempo de la manera que veis en las imágenes. Más adelante le podemos añadir un poco de orégano para darle más sabor. Si os gusta el sabor del orégano, que es una de las cosas que también lleva la pizza, echarle sin miedo, veréis qué sabor le da. En estos momentos la carne se está pegando un poco a la cazuela. Un truco muy bueno para las cosas que se pegan es echarle un poco de vino blanco. El alcohol, aparte de darle sabor, os ayudará a despegar y que no se vuelva a pegar más la comida. No tengáis miedo a echar vino en las comidas, ya que el fuego hace evaporar el alcohol y solo queda la consistencia del vino. La comida no queda con sabor a vino, sino que le da un gusto más junto con todos los otros ingredientes. Cuando ya se ha evaporado el vino y la carne tiene más o menos este aspecto, ya podemos añadir el tomate natural triturado, que no sea tomate frito. Con el fuego el tomate natural ya se irá cocinando poco a poco. La cantidad de tomate dependerá de cada gusto. Como más tomate eches, más suelta estará la carne, y a menos tomate, más compacta. La cantidad de carne respecto a la pasta, la proporción por lo normal es por 1 kilo de pasta 1 kilo de carne, pero eso también es a gusto de cada persona. Dejamos cocinar unos 10 minutos y es el momento de probarlo para ver el gusto que tiene y si tenemos que rectificar de sal. En este caso añadimos un poco más de orégano y algo más de sal. Dejamos que se cocine un poco más, unos 15 minutos a fuego medio más o menos, y ya tenemos terminada la carne para los macarrones en este caso, que pueden poner cualquier otra pasta, como por ejemplo espaguetis. Ponemos los macarrones previamente hervidos en una fuente que pueda ir al horno y añadimos la carne. Lo mezclamos bien y para la gente que no quiera queso, los macarrones ya estarían listos. Para hacerlos con queso y gratinados, solo nos queda poner el queso por encima. Pero aquí viene el truco, la clase de queso que se le pone. Entre muchos quesos está el queso para gratinar, que es el que se tuesta, y el queso de fundir, que es el que se deshace. ¿Cuál de los dos quesos ponemos? Pues bien, aquí Albert ha puesto los dos quesos mezclados y veréis cómo queda. Antes de ponerlo en el horno, le agregamos un poco de margarina repartida por toda la bandeja. De esta manera le daremos sabor y esponjosidad. Una vez lista, la ponemos en el horno con el fuego superior e inferior encendidos para que reparta mejor el calor. Y solo queda vigilarlo y cuando vemos que el queso ya está fundido y tostado, podremos retirarlo del horno. Fijaros el secreto de mezclar los dos quesos. Tenemos unos macarrones gratinados con queso tostado y a la misma vez con queso fundido, para que escoger si se pueden tener los dos quesos. Mientras nos despedimos del cocinero Albert, darle like al vídeo si os ha gustado y mirar algún vídeo de mi perfil y si os gusta, suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima, futuros cocineros!